A ver, vamos a entrarle a un tema que parece, no sé, sacado de una telenovela, pero que en realidad es una clase magistral de estrategia. Totalmente. Todo empieza con una noticia que en apariencia era una más del montón. La ruptura de Cristian Nodal y Casu. Sí, una historia que pintaba para hacer la comidilla de un par de días y ya, se acababa ahí. Pero de repente la trama da un giro de 180 grados. Y vaya giro. Entra en escena el periodista Javier Seriani y suelta una bomba. Una bomba total. Afirma que esto no fue un simple tronaron los novios. No. Según él, detrás de todo había un plan, una operación mediática perfectamente orquestada. Para manejar los tiempos y sobre todo para proteger intereses mucho más grandes. Exacto. Y ahí es donde la cosa se pone buena. Porque Seriani apunta a un personaje central, que hasta ese momento no había dicho ni pío, Pepe Aguilar. La acusación es gravísima, o sea que Pepe intervino directamente para proteger la imagen de su hija, Ángela. Y por extensión, el impecable legado de la dinastía Aguilar. Así que hoy vamos a desmenuzar este fenómeno no como un chisme, sino como lo que realmente es, un caso de estudio. Un caso de estudio sobre manejo de crisis en la era digital. Vamos a analizar el poder brutal del silencio, cómo se construyen narrativas a partir de migajas de información. Y exploraremos una idea que suena casi increíble, cómo una crisis que parecía destructiva pudo de alguna manera terminar beneficiando a todos los involucrados. Empecemos por el momento en que todo explota. Nodal y Casu anuncian la ruptura y, pues, como era de esperarse, las redes se vuelven locas. Claro, miles de teorías, pero la de Seriani es la que prende la mecha. Él no habla de infidelidad, habla de estrategia. Eso es lo clave. Correcto. Sus palabras, y cito, fueron que detrás había un plan y una estrategia mediática. Y luego la frase que lo cambió todo. Lo que se ocultó, lo que no quisieron contar, fue mucho más fuerte de lo que la gente imagina. Un gancho al hígado de la opinión pública. Inmediatamente. Los clips se hicieron virales en TikTok, en YouTube, y la audiencia se partió en dos. Claro, por un lado los que decían, es Seriani, siempre es polémico, solo busca rating. Los escépticos de siempre. Pero por otro, había un grupo enorme de gente que sentía que algo no cuadraba, que la versión oficial de «Se acabó el amor» era demasiado simple, demasiado limpia para ser verdad. Exacto. Y esa sensación de que algo no cuadra es el terreno más fértil para las teorías de conspiración. Totalmente. Seriani no dio nombres ni pruebas contundentes al principio, solo sembró la duda. Y en esa tierra de incertidumbre, la gente empezó a buscar respuestas por su cuenta. Aquí es donde la trama se vuelve fascinante, porque el protagonista de la siguiente etapa es alguien que, paradójicamente, no hace absolutamente nada. Pepe Aguilar. Nada. Mientras el escándalo crecía y su nombre estaba en boca de todos, él optó por el silencio más absoluto. Ni un tuit, ni una historia de Instagram. Cero. Un silencio sepulcral. Y es una jugada de altísimo riesgo. Claro. Porque ese vacío informativo, Seriani lo aprovecha magistralmente para reforzar su versión. Empieza a filtrar que tiene fuentes, que le han contado. Que sabe de buena tinta que Pepe le aconsejó a Nodal alejarse de Casu. Pero no por un tema personal, sino por un tema de marca y de carrera. A ver, espérame. El silencio es un arma de doble filo. Por un lado, te puede hacer ver como alguien maduro, por encima del escándalo. Ajá. Pero por otro aplica el dicho, el que calla, otorga. No fue una apuesta peligrosísima. Sin duda. Pero aquí vemos la maestría de la estrategia Aguilar. Al no decir nada, no le dieron a nadie material nuevo con que atacarlos. No había tela de dónde cortar. Exacto. Cualquier declaración habría sido analizada con lupa, habría generado más titulares. En cambio, su silencio obligó a los demás a especular. A llenar los huecos. Y mientras los medios y el público especulaban, los Aguilar mantenían el control de su propia narrativa. Al no emitir ninguna. Se convirtieron en un muro. Un muro contra el que las acusaciones rebotaban sin encontrar eco. Y mientras los Aguilar construían ese muro, el público se puso el sombrero de detective. Se desató una investigación colectiva. Totalmente. Los fans se convirtieron en una agencia de inteligencia digital.
Empezaron a comparar fechas de conciertos, a revisar publicaciones, A cruzar datos de vuelos, una locura. y entonces encontraron lo que para ellos fue la prueba reina. Justo el día en que se anuncia la ruptura, Ángela Aguilar sube una historia a Instagram. Con una frase. Una frase que lo dice todo. A veces el silencio dice más que 1000 canciones. No manches. O sea, el mismo día, El mismo día. en ese contexto, esa frase no fue una simple reflexión, fue como echarle un bidón de gasolina al fuego. Absolutamente. Para miles de personas fue la confirmación indirecta que estaban esperando. Dejó de ser una teoría de Seriani. Para convertirse en la verdad que la propia Ángela estaba insinuando. Exacto. A partir de ese momento, la narrativa colectiva se disparó. La gente empezó a armar una cronología detallada, analizando letras de canciones de Nodal, Rescatando entrevistas pasadas donde Ángela y él se echaban flores. y la creciente cercanía pública entre ellos ya no se veía como una amistad. No, ya era la causa fundamental de la ruptura. Y de pronto, ya no era solo un chisme. Era una teoría de conspiración con capturas de pantalla, horarios de vuelos. La presión mediática sobre la familia Aguilar debió ser brutal. Con todo este incendio en redes, ¿cómo reaccionan? Ahí es donde vemos la segunda fase de la estrategia, que es brillante. No salen a apagar el fuego con agua, porque eso generaría un vapor escandaloso. ¿Qué hacen entonces? Lo que hacen es quitarle el oxígeno. El equipo de los Aguilar implementa una estrategia de comunicación indirecta. O sea, ¿no hay declaraciones sobre el tema? Cero. Pero las entrevistas que ya estaban pactadas se redirigen de forma muy sutil pero firme hacia temas exclusivamente musicales. A ver, ¿te refieres a que si un reportero preguntaba por Nodal, ellos contestaban hablando de su próxima gira? Precisamente. Un desvío de atención profesional. Y al mismo tiempo, sus redes sociales se llenan de contenido positivo. Logros, fotos de la familia unida, el legado Antonio Aguilar. El objetivo era clarísimo: enfriar el tema sin enfrentarlo. Cambiar la conversación del escándalo al trabajo. Suena bien en teoría, pero ¿no se veían un poco evasivos? Como que estaban escondiendo algo a plena vista. Es el riesgo que corrieron. Y sí, para un sector del público, esa evasiva era una confirmación más. Claro, los programas de espectáculos se dieron un festín. Analizando el lenguaje corporal de Ángela, la supuesta incomodidad de Pepe, cada gesto se interpretaba. Ajá, pero para su público más leal y para la industria, proyectaron una imagen de disciplina y control absolutos. La marca Aguilar por encima de todo. La lección fue, a nosotros no nos tumba un escándalo. Ok, entiendo la estrategia de los Aguilar. Silencio y desvío. Pero mientras ellos construían su fortaleza, ¿qué pasaba con Nodal y Casu? Esa es la otra cara de la moneda. Cristian Nodal, que venía de una etapa muy impulsiva y mediática, cambia radicalmente. Sí, se notó mucho. Se vuelve mucho más reservado. Sus entrevistas se notan más calculadas, su discurso se centra casi exclusivamente en la música. Y aquí la pregunta del millón. ¿Fue aprendizaje o fue una lección impuesta? Esa es la ambigüedad que alimenta la leyenda. Porque una cosa es madurar y otra que te den un estate quieto. Para muchos de sus fans fue una señal de madurez. Para los más escépticos era la prueba irrefutable de que lo habían presionado para mantener un perfil bajo. Y no dañar la narrativa que se estaba construyendo. Lo cierto es que por la razón que sea, su cambio de actitud fue evidente y en términos de imagen le funcionó. ¿Y Casu? Híjole, ella quedó en una posición increíblemente difícil. Casu jugó sus cartas de una manera impecable. Su estrategia fue minimalista, pero de una efectividad demoledora. Un solo mensaje, ¿no? Uno solo, muy corto. En él pedía respeto por el momento difícil y agradecía el apoyo. Su tono fue sereno, digno y profesional. Es fascinante, porque en un mar de ruido, su silencio relativo se sintió como un ancla de sensatez. Absolutamente. En un ambiente tan cargado de drama, su gesto de dignidad la posicionó inmediatamente como una figura fuerte, madura y elegante. No necesitó atacar a nadie. Ni dar detalles. Su autocontrol fue su mejor defensa. Y le granjeó una ola masiva de apoyo. Ok, aquí es donde quiero que me expliques la locura que planteamos al principio.
El panorama es un desastre. ¿Cómo es posible que de todo esto todos salieran de alguna manera ganando? Parece una contradicción, pero es un fenómeno increíblemente moderno. Analicémoslo pieza por pieza. Empecemos con Nodal. Venga. Sí, su vida privada quedó expuesta, pero su figura se expandió a un nivel masivo. Gente que jamás había escuchado una canción suya ahora sabía quién era. Se convirtió en un personaje de la cultura pop más allá de la música. Todo el mundo tenía una opinión sobre él. Exacto. Ahora, Cazzu, como decíamos, reforzó su imagen de una manera espectacular. Se consolidó como una figura digna, fuerte. Le ganó el respeto y la admiración de un público nuevo, que quizás antes solo la veía como la novia de. Bien, tiene sentido. ¿Y Seriani? Se consolidó como una figura controversial, pero innegablemente influyente. Demostró que podía marcar la agenda mediática y mantenerla durante semanas. Y llegamos a la familia Aguilar. A pesar de ser el blanco de todo, también ganaron. Ellos son los grandes ganadores en términos de poder. Transformaron una crisis que pudo haber manchado su reputación En la demostración definitiva de su dominio. proyectaron una imagen de ser un bloque sólido, disciplinado, hermético, casi como una casa real. Incluso las críticas jugaron a su favor. Porque la gente, aunque desconfiara, reconocía la coherencia y el control con el que actuaron. Lo que este caso demostró es que en el entretenimiento actual, un conflicto bien gestionado a veces genera más valor de marca que un éxito silencioso. La clave ya no es evitar el escándalo a toda costa, sino saber cómo navegarlo. ¿Y cómo capitalizarlo? Pepe Aguilar logró que su nombre estuviera en el centro de la conversación nacional sin decir una sola palabra. En términos de percepción de poder, eso es un jaque mate. Y entonces cuando se asienta el polvo, ¿qué nos queda? La historia dejó de ser sobre farándula hace mucho tiempo. Se convirtió en una conversación sobre poder, imagen y las complejas maquinarias de la manipulación mediática. La ruptura de Nodal y Cazzu fue solo la chispa. El fuego creció porque se encontró con un bosque seco de emociones, intereses comerciales y, sobre todo, silencios estratégicos. Y aquí está la clave de por qué, meses después, la gente sigue hablando de esto. La narrativa no tiene un cierre. No hay pruebas definitivas ni confesiones. El misterio sigue intacto. Ese vacío es lo que permite que el ciclo de atención se reactive con cada nuevo rumor, cada publicación ambigua. Exactamente. La historia es tan potente porque no tiene un final. Es un misterio sin resolver. Y eso nos fascina como cultura. No hubo un "y vivieron felices para siempre". Solo un final abierto que deja todo el espacio del mundo para la interpretación. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Lo que empezó como una nota de espectáculos se transformó en un espejo de cómo funciona el poder hoy en día. Y en una demostración brutal de que a veces lo que no se dice, las pausas, los silencios. Son mucho más elocuentes y poderosos que cualquier declaración oficial. Y si lo vemos en perspectiva, nos obliga a cuestionar las narrativas que consumimos todos los días, a reconocer que detrás de cada titular casi siempre hay una estrategia. Nos recuerda que en el gran teatro de la vida pública, rara vez vemos la obra completa. Solo los actos que los directores deciden mostrarnos. Lo que nos deja con una última reflexión. En este mundo donde la atención es la moneda más valiosa, donde un escándalo puede construir o destruir una carrera en horas, La pregunta es, ¿el silencio de una figura pública es una muestra de debilidad o es en realidad la máxima demostración de poder?